¿Qué tal mis amigos? Muy, pero muy buenos días. Mediodías casi en Buenos Aires, en este arranque de semana ya al fin sí primaveral, este lunes 29 de septiembre. Vamos a tener nuestro primer streaming de la semana, ya podemos ir anunciando algunos. Mañana estaremos entrevistando a Eduardo Fidanza, una de las voces, creo, en materia de pensamiento crítico más interesantes de la Argentina, amigo de la casa. Estaremos en la semana seguramente también con Gustavo Ferrari Wolfenson desde México y bueno, así seguirá un poco la semana de entrevistas aquí en Abordajes, nuestro canal también de YouTube. Hoy lo arrancamos con un amigo también de la casa, hincha rioplatense él, sufriente como uno, don Juan Pablo Lolé, que no necesita mucha presentación, especialista en relaciones internacionales, ex embajador argentino ante la OEA, España, Brasil, bueno, largos pergaminos tiene el hombre. Juan Pablo, buenas tardes, ¿cómo anda? Buenos días. Buenas tardes, Fernando. Un gusto de saludarnos. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por estar allí, por atendernos. Bueno, primera pregunta. Lo de Trump, este rescate enorme, digamos, ¿no? Que es un poco yo considero yo que es el segundo capítulo. Ya tuvimos el acuerdo del fondo y el fondo de alguna manera lo motoriza, lo impulsa a Estados Unidos. El acuerdo de esos 20.000, de los cuales hemos recibido, la Argentina ha recibido 14.000 millones. Este segundo espaldarazo, que no tiene números concretos todavía, pero no deja de ser, acá estoy yo, soy el tío millonario y cualquiera que en el mundo sepa que si Argentina tiene problemas, Estados Unidos va a estar. Este apoyo enorme, este espaldarazo, este rescate, tiene que ver con, yo creo, más bien con algo ideológico de modelo, más allá de que modélicamente en materia económica sea muy distintos. Estados Unidos juega primero su industria, país cerrado, y Milei es el colmo del liberalismo, de apertura, de regulación. Pero digo, más allá de ese sesgo en materia económica, todo un modelo, digamos, político de ultraderecha. ¿Cuánto tiene que ver eso? La necesidad de aliados, ¿cuánto tiene que ver la geopolítica? O sea, ¿cómo explicamos este enorme apoyo de Trump a Milei? Sí, yo creo que la percepción del apoyo es mucho más fuerte hacia adentro de los países que hacia afuera. En Estados Unidos ya tiene queja de los agricultores Mm, y acá tiene la observación y en algunos casos la queja de la oposición, que no es menor hoy en la Argentina con un partido que gobierna con minoría parlamentaria. Eso por un lado. Por otro lado, esta nueva derecha necesita de cultores y de apoyos. Y creo que no es lo mismo apoyarlo a Milei que apoyar a algún candidato de derecha en Europa. Entonces, mi sensación es que el gobierno de Trump y particularmente el sector del gobierno que encabeza Scott Bessent tiene contactos con la Argentina, tiene muchos contactos con Wall Street y mantener la vigencia de la Argentina como un aliado estratégico en el Cono Sur para la política del gobierno es muy importante. Probablemente debe haber más de un actor del Departamento de Estado con muchos años de antigüedad mm. que conoce la Argentina con detalle los últimos 30, 40 años, tendrá sus dudas, como la tiene mucha de la gente que conoce la Argentina los últimos años y los default de la Argentina, Ujú. los caos económicos que la Argentina ha tenido, los caos que se produjeron las últimas semanas, que paradójicamente se aplacó con el viaje de Milei y con la decisión de Scott Bessent de iniciar una conversación de apoyo financiero. Ujú. Esto depende hoy mucho más de la política interna que de la política externa de la Argentina. Y en Estados Unidos pueden hacer mucho, pero también tiene todo un límite. ¿Por qué? Porque nadie presta plata que no se devuelve y además, sobre todo cuando ya hay quejas internas. Mi sensación es que esto habrá que ver cómo se desarrolla la política interna en la Argentina. Hay señales que le han exigido a Milei que tiene que hacer una distensión de su política,
en el orden interno, de tener aliados. Ujú. Y bueno, esto depende más del carácter de Milei que de la política de Milei, porque si uno pensara desde el punto de vista político, el éxito de Milei fue ganar la elección y después no tiene éxitos políticos. Esta es la realidad. Pero depende más del carácter, digamos, de la personalidad. Dice usted el tema de retomar Y obvio, alianzas. ¿Sí? porque si usted tiene que negociar con alguien, con quien negocia, con quien acuerda, que saque las leyes, y eso se produjo de esa forma, y a la vuelta de la esquina le dice para mejor que son unas ratas, Sí, es sí, medio difícil hacer política sí, así, sí, salvo que usted sea un dictador. Entonces Xi sí, Jinping sí, desalojó a sí, sí. su antecesor en el medio de una reunión internacional filmada por el mundo entero y lo sacó con la fuerza de seguridad. Eso es propio del totalitarismo. Ahora, Ujú, cuando se llega democráticamente, lo que hay que hacer es negociar. Ahora, si ujú. esto no lo sabe hacer Milei, no sé si lo sabe hacer la secretaria general de la presidencia. Y los actores que puso al lado tampoco tienen medallas políticas para encabezar un país en crisis. Entonces la pregunta que uno debiera hacer, ¿quiénes son los próximos actores de la política argentina para encaminar el gobierno de Milei? Ujú, sí. Bueno, algunos miran a Guillermo Franco, a Patricia Bullrich. Lo que pasa es que, bueno, no es tropa propia, no es confianza pura propia, como lo es la hermana, obviamente. Lo que pasa es que es una total inexperta. Usted me parece que aprovechando sus dotes diplomáticos dice, tampoco sé si la secretaria general, bueno, yo le diría que no, que uno sabe que no sabe, Karina Milei, hacer política, digamos, armar Bueno, o pero hacer una arquitectura. tampoco tiene demasiadas condecoraciones políticas Franco. Lo mejor que tiene Franco comparativamente es que tiene un carácter aceptable para la democracia. Bueno, pero tiene muchísimos años, ha pasado por cuántos espacios políticos y demás, más Está allá de sus bien, virtudes y pero defectos, digo, el expertise lo tiene, ¿no? Digo, sí, después bueno, podrá pero andar bien o mal, pero tampoco se resuelven los problemas con el expertise. Hay que tener capacidad de aglutinar, capacidad de forjar alianzas, capacidad de concluir y cumplir acuerdos. Y eso no lo ofrece Franco, tampoco lo ofrece Bullrich. bueno, pero los tendrían que empoderar, esa es la clave. Si Milei, después de las elecciones, hay que ver qué número saca, qué resultado, empodera a un Franco por decir algo realmente, y Franco lo que dice, lo promete, después lo puede cumplir, es una cosa. Ahora, si va a estar como hasta ahora, que se reúne, toma un cafecito con un gobernador, con este, le promete y todo bien, y después no cumple, y aparte se come una puteada de parte de Milei y compañía, y bueno, se complica, ¿no? Esa es la realidad, Fernando. La Mm, realidad es que los modos en la Argentina se han transformado en el fondo. ajá, mm. Entonces, cuando los modos se transforman en el fondo, ¿cómo se reconstruye la política? Diciendo que se van a portar bien, no hay que poner gente que tenga caudalada su actividad política con antecedentes. Y bueno, esto Y pero incluso debieran el ser gobierno de Milei no tiene, pero extrapartidarios. no, ah, bueno, por eso el gobierno de Milei no tiene nada de ese lado. Pero un gobierno en crisis como el de Milei y un gobierno que pretende reformar la Argentina, ¿lo piensa hacer solo con la sabiduría del cielo? No, esto necesita sabios de la tierra también. Y Y los sabios de la tierra, esos extrapartidarios tienen ganas de subirse una nave que parece que no va a llegar bien si llega al fines de 2027, digo también en términos electorales o de reelección del presidente, digo, porque ¿qué incentivo tiene Juan Pablo Lolé, Pichetto, Schiaretti o el que sea de subirse como jefe de gabinete o algún poder importante en una nave que tambalea, digamos? bueno, pero justamente si uno no puede generar ese tipo de confianza, lo primero que tiene que hacer es intentarla. Sí, sí. Entonces, porque con los propios los hubiera usado hace tiempo ya. Pero creo que hay algunos dirigentes en La Libertad Avanza que son mejores que los que están en acción. Por Lo que pasa ejemplo, es que el por nivel, el nivel ejemplo, de el nivel de desconfianza que sí, hay sí, entre yo sé. ellos es de Pero tal magnitud que es sí. muy difícil generarlo eso. El político en sí es desconfiado en sí. Por ejemplo, ¿de quién estamos hablando? Mire, yo no quiero hacer nombres porque no tengo la autoridad
personal ni política para hacerlo, Ujú. pero hay gente en la política argentina que tiene autoridad, que tiene prestigio más allá del partido político que pertenece, que tiene historia política. Hay gente. Hay un ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Menem cuando elige a sus ministros no se fijó en sus carreras políticas. Y bueno, Total, esto lo menos, total. entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Le estoy dando un ejemplo que la Argentina ha producido, tanto desde el punto de vista teórico, práctico y político, dirigentes que no han sido ministros y podían haberlo sido. Está perfecto, Juan Pablo, a ver si nos entendemos y podemos disentir, obviamente, y para eso lo llamo, no para que me diga todo que sí. No, pero digo, está perfecto lo que usted dice, yo el diagnóstico lo entiendo. Ahora, la pregunta es, no es tarde porque estás débil, no es tarde porque generaste desconfianza, no es tarde porque me puteaste. Todo lo que dijiste está perfecto. Milei es un inexperto, Karina también. Llama a gente con capacidad, no solo a francos, llama a alguien del cordobesismo, llama de acá, de allá, del peronismo, pero no es un poco tarde, ya digo, después de una elección donde se presume que no le va a ir bien al gobierno y si gana, gana por poco, o sea, va a salir un gobierno débil con sabor a poco en el mejor de los casos. ¿No es un poco tarde para abrirse así? Y para que del otro lado del mostrador, ya termino, ¿le acepten esa oferta? ¿Les Yo interesa lo que creo, convocarlo? Mm, yo creo, Fernando, que básicamente hay que ser institucionalista. ujú. ¿Y qué quiero decir con esto? Que una visión catastrófica, bueno, una visión catastrófica lleva a Sí, situaciones de crisis. sí, sí, sí. Entonces, en ese escenario que usted me plantea, están los recursos institucionales. Si el gobierno no se abre o si el otro lado no le devuelve la pelota, si se abriera, están los recursos institucionales. Exactamente. ¿De cuál estamos hablando en sí? Los que establecen la Constitución, Fernando. Bueno, establece un montón, digo, porque también está juicio político, por ejemplo. Por ejemplo, los que establecen la Constitución. Pero entonces, si no hay apertura, no hay cambios, las políticas siguen igual, no se puede modificar la situación y hay que esperar la próxima elección, en el mejor de los casos. ¿Hay que esperar la próxima elección o están los recursos institucionales, incluyendo el juicio político, como usted me menciona? Bueno, si la elección del 26 es a favor del gobierno, le va a dar 25, resto sí. para poder seguir. Bueno, y si no es, sí, está bien, pero si no es favorable, Y bueno, ahí tendrá que ver si el gobierno tiene una opción, pero no soy yo el que lo tiene que decir, lo va a tener que decidir el gobierno no, eso. está bien, pero usted me dice, si después de las elecciones, si no le va bien, no hay cambio de política, no hay apertura, están los recursos institucionales. No queda Sí, otra. depende, también depende de cuál es el rol que juegue la oposición, Sí, sí, claro. Sí, sí, que eso es clarísimo desde ya. Sí. porque puede haber una oposición complaciente y otra que no, y ahí pierden mayoría también. Mm, sí, Si no sí, hay un sí. programa opositor, que esto sí creo que hay que plantearlo, alternativo, y la gente va a estar muy dubitativa de cuál es el camino a seguir. Por eso yo creo que Milei, cuando en la feria del turismo Ujú. reafirma su política, no abre ningún espacio en ese discurso. Mm. Ahora un poco está como todo en stand-by hasta después de las elecciones, ¿no? Ver y Claro, barajar de nuevo, ¿no? él quiere ver Claro, si gana con su lógica o gana la lógica del contrario. Y yo claro. creo que la disputa de Milei con el kirchnerismo es una disputa falsa. ¿En qué sentido? Y Milei tiene que disputar con la realidad, no con el kirchnerismo. Y, y el problema que tiene es que cuando uno mira la situación, que él la define como pasamos la peor, Sí. hay que salir a caminar, hay que mirar lo que está pasando y eso explica un poco los resultados electorales. Hay que ver si se repiten cuando esté en juego la cuestión nacional, que es ahora el 26 de octubre, Sí. y ver si la gente sigue votando de la misma manera. Más allá de la política, ¿en qué falló Milei en términos económicos? Se ocupó mucho de la macro, poco de la micro.
sobreexageró algo importante, indudablemente para la gente, que es la inflación, pero le faltó ver un poco lo que usted dice, caminar la calle, ver también el bolsillo, exageró una herramienta, un medio y no un fin, como es el tema del equilibrio superávit fiscal, más allá de los cuestionamientos que hay, si es por no pagarle a los jubilados, por no atender la obra pública, etcétera, etcétera. Digo, sobreexageró la percepción de la gente en términos de la inflación y el superávit, por ejemplo, o sea, la gran macro y la poco micro. Bueno, el primer año se la pasó viajando explicando que iba a cambiar Occidente. Sí, 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 totalmente. Y, Entonces, si uno va a buscarle puntos flojos, hay muchos. Pero tanto la micro, no hay más que caminar por la calle Florida a ver cuántos locales están vacíos en las galerías. sí, sí, Pero esto es el microcentro. sí, sí, No le digo nada salir al conurbano o o salir a provincias del norte, salir en auto por las rutas del país, ¿qué pasa ahí? pregunt- Sí, preguntarle a los productores pequeños y medianos de agricultores y ganaderos qué es lo que están pensando. Pero esto es realismo puro. mm, Entonces, si usted quiere cambiar el mundo y seguir haciendo discursos que son vacíos, porque finalmente no tienen ninguna entidad en lo concreto y real, usted dice se olvidó de la micro, pero cuando uno habla con los pequeños y medianos empresarios, que a mí me toca hablar porque muchos me preguntan cómo salir a mm, Brasil, cómo poder hacer esto, mm, cómo poder sí, hacer lo otro, sí. y bueno, ahí usted ahí ve clarísimo qué es lo que está pasando. Entonces, eh, ¿que hay que arreglar la macro? Sí. ¿Cuál es el riesgo que tiene esta crisis de Milei? Que la oposición lo tome como una victoria. A ver ¿Por qué cómo es digo eso, esto? a ver cómo es eso, sí, Claro, el riesgo que tiene que a Milei le vaya mal en la micro, el riesgo que tiene es que la oposición lo tome esto como una victoria, porque sí, el control del gasto y el control del déficit, que fueron dos temas que el kirchnerismo no le hizo caso en absoluto, sí. y la gente se olvida de los 3.000 millones de dólares que gastó el último gobierno kirchnerista para ver si ganaba las elecciones, todo eso, de golpe la gente se lo olvida. Este es el otro problema. Entonces ahí es donde la política tiene que avanzar. Y ahí donde las cabezas políticas de la Argentina tienen que tomar cuenta de esto y Ujú, también ponerlo en la discusión pública. No solo que la micro no funciona, sino que la macro hay que controlarla. Hay un dato muy claro. Mire, Fernando Henrique Cardoso fue ministro de Itamar Franco en Brasil y él puso en caja con el Plan Real la estructura inflacionaria de Brasil. Y después de 25 años Lula lo consigue continuar. Y esto es un dato de la realidad. Perú lo hace, Chile lo hace, Uruguay lo hace. ¿Y por qué no lo puede hacer la Argentina? Hay un discurso que dice que porque tiene sindicatos y no hay reforma laboral. Otro discurso que dice porque hay inflación y porque el dólar hay que devaluarlo. Bueno, pero estos son los temas centrales de la política argentina. Y mm. bueno, estos son los temas. Argentina en general tiende a votar no por encanto, esto pasa un poco en el mundo, más para sacar que para poner. Entonces no hay duda de cuánta propuesta opositora se necesita, cuánto libreto, cuando se vota para echar, para correr a Cristina, a Mauricio, a los Fernández y a Massa, etcétera. Usted habla del riesgo de que un poco la oposición se la crea, si le va mal a Milei y demás. Claro que sí. Dos preguntas en este sentido. ¿Cómo ve la figura del Kicillof? ¿Cómo ve al peronismo? Y si hay lugar para una tercera opción, que están hoy exhibiéndose estos gobernadores de lo que se deben llamar hoy día el espacio Provincias Unidas. Yo creo que Kichilov ya fue ministro de Economía de un gobierno nacional, Ujú, tiene muchos pasivos en su cuenta pública nacional y está tratando hoy de mostrarse de otra manera, pero eso no termina de convencer a la mayoría de los argentinos. ujú, Esto significa que si Kichilov
hubiera convencido a la mayoría de los argentinos, el posicionamiento de la provincia de Buenos Aires sería otro, a pesar de Bueno, que ganó la elección. bueno, eso iba a decir, ¿no? Digo, no para defenderlo a Kicillof fue el gobernador, pero que viene de ganar una elección donde el gran padre fue él, ¿no? Más allá de Sí, nuevo, que no, bueno, se yo vota creo por que no es crítica. así, yo A creo que ver, no es bueno, así, no a estoy de ver, acuerdo con usted. a ver, se votó más de nuevo para criticar que para avalar, digamos. Exactamente, hubo mucha Ujú. gente que votó Sí, sí, estoy de acuerdo. en contra porque está en contra de lo que hace Milei y había que asentarle en la cuenta del debe a Milei el número que correspondía. Entonces, esto es lo que yo creo que hay en la cuestión de fondo de por qué gana el peronismo en la provincia de Buenos Aires después del último gobierno que fue desastroso. Sí, Entonces le pusieron a Milei una doble sanción, que era sancionarlo a él y la otra parte es beneficiar a su oponente. sí. Pero que no es un voto, no es un voto real, es un voto en contra, no es un voto a favor. Ujú. Y ahí también se explica la enorme cantidad de gente que dejó de Que votar. no fue a votar. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces yo tengo acá un punto de vista bastante menos positivo Ujú. en el sentido de que el kirchnerismo está ganando. No, el kirchnerismo ha dejado un país en ruinas, que lo tuvo que asumir Milei, que en otra situación nunca hubiera ganado un candidato como Milei. Sí, Eso también creo sí, sí, firmemente que es así, que en sí, sí. un país, después de una crisis como la que dejó el kirchnerismo, para que gane Milei, la crisis tenía que ser muy profunda, porque desde un panel de televisión Sí, sí, llegó a presidente. total, total. Bueno, le preguntaba por Provincias Unidas, digamos, porque, a ver, muchas encuestas relevan que la gente dice, sí, querríamos a alguien moderado. O sea, a veces, esto lo voy a hablar también mañana, conversar con Eduardo Fidanza, ¿no? Muchas encuestas, mucho se habla del centro, el centro moderado, de los votos que terminan ganando una elección. Sin embargo, la moderación después no es lo que se vota, digo, ejemplos gráficos y quizás simplones. La reta contra Bullrich se fue a la ultra, ganó Bullrich. Y después los candidatos de la derecha, Bullrich-Milei, se fue a la ultra, ganó Milei, todo lo que estábamos hablando recién. Argentina parece querer una moderación, pero termina votando a los polos. Quizás después del polo extremo Milei tengamos la posibilidad que venga una especie de polo extremo, no sé si sería tan así, es una posibilidad, digo tan así, tan extremo de Kicillof, y no de un camino del medio que, por ejemplo, quieren abrir los gobernadores de Provincias Unidas. ¿Cómo ve un poco este escenario? ¿La moderación es real? Es un poco publicidad o corrección política en la respuesta de los entrevistados o de los ciudadanos, pero después no se plasma cuando vota en la realidad? Sí, es buena su pregunta. Creo que el centro, como está planteado, carece de liderazgo. Por eso Ujú, la gente no termina de darle más que un apoyo testimonial. Y la ujú. construcción de ese liderazgo le falta voluntad. ¿Por qué? Porque para construir un liderazgo frente al kirchnerismo y frente al mileísmo hay que hacer un ejercicio muy profundo de voluntad política. Y eso no está en acción. Pero no falta todavía, digamos, nos faltan esta elección y 2 años más para, digo, No, casi. no, no. La voluntad política se tiene. Porque muchas veces lo que se dice, perdón, de Provincias Unidas, sí, todo bien, pero más allá de todo, se van a matar por quién va a ser el presidenciable. Nacho Torres, Pullaron que tenga la reelección en Santa Fe, y parece su camino razonable en los próximos 4 años a la reelección. Charetti, Yarlora, o sea, al revés, pareciera como que hay, no sé si vocación de poder, pero mucha tensión por un futuro liderazgo entre varios que se van a pelear, digamos, por el premio de la candidatura. Sí, pero no se sabe qué es lo que ofrece uno ni qué ofrece el otro. La gente no come más vidrio. Ujú, Milei dijo que iba a dolarizar y no dolarizó, que iba a terminar con la inflación, la terminó a un costo muy alto ujú, y dijo que iba a terminar con el Banco Central y el Banco Central es el actor principal hoy de la política económica argentina. sí. Entonces, el problema de la Argentina también tiene que ver con el diccionario. Sí, sí. ¿Qué es lo que se dice y qué es lo que se hace?
O sea que entonces usted tiene, voy a ponerlo muy diplomático también, hablando con un diplomático de carrera, tiene reparos sobre esta construcción de Provincias Unidas, por decirlo así, Por definiría yo. supuesto, porque no veo una definición clara de esos liderazgos, salvo un agrupamiento que va lentamente conduciendo a una opción que va a tener que enfrentarse o con el kirchnerismo o con el mileísmo. Y para eso hay que aumentar el volumen de la discusión pública. Y hoy políticamente Juan Pablo Olé, que recordemos, ¿no? En lo reciente, contemporáneo, ha trabajado cerca, bueno, un hombre del peronismo, pero que ha trabajado, por ejemplo, cerca de José Manuel de la Sota, y también últimamente Miguel Ángel Pichetto, ¿dónde lo ubico, digamos, más o menos en el espectro, en el escenario? Mire, yo hoy tengo una posición de reflexión, Ujú. tengo una posición nacional y tengo una posición internacional donde adhiero al pluralismo estratégico. Pluralismo estratégico. Ajá. Bien. Y para eso me dedico a formarme, a estudiar, leer y escribir. Y después veré qué es lo que hago, porque me siento muy bien todavía como para seguir actuando. Sí, sí. Y tengo una actividad que no es estrictamente política, pero he sido designado miembro de la Comisión de Justicia y Paz del Episcopado. Ah, muy bien, esto no sabía. Ah, muy bien, muy bien. Esa es una cosa nueva que tiene que ver probablemente con la definición de temas que tienen más que ver con lo pastoral que con lo político. Bien, entiendo. Bien. Eh, Eh, vuelvo un poco al inicio. Vamos un poco el flash post elecciones, ¿no? Todos estamos esperando el resultado de las elecciones para medir un poco de nuevo los números y las cuentas. Lo vemos a Milei, entonces usted decía que es más de la personalidad que de política. Vemos ambos, usted y yo, dificultoso que Milei cambie, entonces. Totalmente, y si cambia va a tener que ser cambios por interpósitas personas, porque usted fíjese que la templanza de Milei la da Franco Ujú, y ¿quién más? Puede ser algún senador, algún diputado que negocia en las cámaras ujú. lo que ellos quieren. Paradójicamente creo que hay un desgaste del asesor Caputo por su enfrentamiento con la Sí, secretaria general. sí, se habla de que está un poco de salida, ya, ¿no? Porque han diluido y no sé si por las elecciones de salida, pero bueno, veremos, sí. Entonces tendrá que poner figuras nuevas para eso. Y las figuras nuevas las tiene que proponer el gobierno. O Sí, sí. hacer lo que hacen los gobiernos parlamentarios, convocar un gobierno de coalición con un programa y llevarlo adelante. ¿Y usted lo ve a Milei convocando un gobierno de unidad nacional con patas en el macrismo, en gobernadores y demás? Mire, yo lo que veo es que si tuvo la osadía de ser presidente, tendría que tener la osadía de provocar un cambio. De nuevo, con el carácter, ¿eh? Palabra que usó usted, empleó Juan Pablo Lolé, ¿lo ve con esa osadía de provocar un cambio después de un eventual vamos a ser diplomáticos, no un buen resultado electoral? Yo creo que hay que darle la oportunidad para que lo haga, porque Bueno, está en juego la preservar el sistema y está en juego nuestra democracia, que también tiene derecho a cambiar. Como tuvo derecho a ser presidente, también tiene sí, sí, derecho a sí, sí, cambiar. sí, 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 sí. Sí, tendría casi el deber de cambiar, no más que el derecho, ¿no? Casi. Sí, tiene el derecho y el deber. Hoy tiene el Sí, derecho y el sí, deber. el derecho y el deber. Bueno, no lo quiero forzar más. Yo digo, yo, Fernando Mauricio, soy bastante escéptico, pero bueno, sí, el derecho lo tiene. Podemos creer y desear que lo haga. Ahora uno es bastante escéptico de que efectivamente tome, o yo soy bastante escéptico de que tome Lo ese que camino, ocurre es ¿no? que yo, Fernando, yo sé que faltan 2 años todavía Ujú, sí. y, y creo que 2 años es mucho tiempo y la Argentina está muy sufrida. Y creo que allanar el camino del sufrimiento de mucha gente
Incluso la gente, yo no hablo solamente sufrida económicamente, sufrida espiritualmente. La Mm, gente está incluso agotada de todos estos problemas y está mm, esperando un poco de sensatez, de placidez comunitaria, diría. Una comunidad que tenga un poco más de placidez, una comunidad que está muy enfrentada también. El espíritu nacional está dañado, esto es lo que quiero decir. ¿Hay un espíritu nacional con Milei o porque una de las críticas que se hace es que ahora se entregó en No, no, bandeja a hay un Estados Unidos, digo? espíritu, no, el espíritu nacional es común, no es un espíritu que Mm, responda a alguien, ujú. es el espíritu mismo, Ok, entiendo. es el Ujú, alma argentina está dañada, ujú. esto es lo que yo siento. Bien, 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 entiendo, entiendo. Bien. Que usted lo puede tener como radical, como peronista, como liberal, como provincialista, como Mm, gobierno, pero ahí hay un alma dañada y esto hay que recuperarlo. ujú. Bien. Bien, Juan Pablo, muchísimas gracias como siempre y muy amable por la charla y nos volvemos a encontrar pronto, espero, ¿de acuerdo? No, yo le agradezco a usted que haya tenido la gentileza de entrevistarme. Por Me favor. gustó mucho la entrevista. Bueno, muchísimas gracias, muy amable como siempre. Gracias a usted. Gracias. Espero que me la mande así la puedo escuchar entera. Se la mando, ahora circula por todos lados, Cómo en no. redes y demás, quédese tranquilo. Juan Pablo Gracias. Lolé, gracias a usted, Juan Pablo. Juan Pablo Lolé, nuestro primer, como le conté al principio, nuestra primera entrevista de la semana. Mañana, hoy descansamos un poquito, a la tarde estaremos mañana sí con Eduardo Fidanza en la continuidad de nuestros abordajes aquí por streaming o por nuestro canal de YouTube. Bye bye amigos y muchísimas gracias. Nos reencontramos pronto.